Esto es Charlando en Familia. Como hace más de una década te acompañamos, de lunes a viernes de 12 a 13 horas. No concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, una vez más. Hoy, el día miércoles, justamente tenemos una semana muy especial porque ya aquí les va a dar las noticias extraordinarias que tenemos para esta semana. Así que Aquiles, adelante. Muy bien, Álvaro, muy buenas tardes a la audiencia, muy buenas tardes mis compañeros en estudios. Es un gusto estar aquí una vez más para Charlando en Familia y quiero decirle a todos los hermanos de allí de que nos van a Lorenzo Carnelli, a nuestra iglesia, que este viernes tenemos reunión de oración a las 19 horas. El sábado tenemos Santa Cena a las 17 horas y domingo también con Santa Cena a las 10:30 de la mañana. También tenemos allí en Pinamar, calle 24, manzana 14, solar 30, a las 17 horas con Rodrigo de Castro. También allí en La Paloma, 2010 en el Cerro, 11 de la mañana. Y también tenemos este sábado... El día domingo. Domingo, Ahí va. Domingo La Paloma, 2010, 11 de la mañana. Muy bien. Y el sábado... También en 8 de octubre, 2767, te espera la pastora Rodete Lechea a las 18 horas. Pero Lorenzo Carnelli tiene reunión con Santa Cena, sábado y domingo. Así que quería darle este anuncio a la audiencia, a todo aquel que está escuchando, y que llegó la hora de que te puedas congregar muy tranquilamente. Y también te quiero decir de que si querés colaborar con nosotros, con el programa allí Charlando en Familia, andate a Vitarnet y depositar la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien. ¡Cuánta información! Lo único que tenemos que aprovechar a decir que estamos en www.cx46.com, que estamos en YouTube, que estamos en Álvaro de Castro Facebook, en Zona de Cristo Facebook, y nos pueden escuchar en todos esos lugares. Y también, muy importante, que también podemos escuchar a Rodrigo de Castro haciendo un té con Jesús, que está muy bueno. Y conmigo, que estamos 1 minuto y nada más. Así que mirá toda la información que largamos. Bueno, muy bueno. Y ahora vamos a presentar a quién. A Pablito Camargo, ya conocido por todos. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, que Dios los bendiga a todos, a los hermanos que están compartiendo el panel en esta tarde, en este mediodía. Y bueno, bendecir a la audiencia en el nombre de Jesús a través de las ondas radiales CX46 y a través de la cámara, a través de Álvaro de Castro Facebook, a través de Charlando en Familia Facebook, así que podés encontrarnos por esos lugares, y bueno, queremos que Dios bendiga tu vida en este día. También quiero aprovechar a decir que a pesar de que abrimos el viernes, el sábado y el domingo, que nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra reunión a través de Facebook
YouTube, el miércoles, el viernes y el domingo a las 21 horas. Esto lo vamos a permanecer porque hay mucha gente que no puede, no tiene temor o ciertos riesgos que tienen por la cuestión de la edad. Entonces vamos a continuar durante este tiempo saliendo por Facebook Álvaro de Castro, por Zona de Cristo y también por YouTube. Y creo que también aquí se le quedó algo colgado. Álvaro, me quedaron los teléfonos que son muy importantes para todo aquel hermano claro. que nos quiera llamar, que es el 097-974868 y el otro es 2443-26. Muy bien. Y ahora aprovechamos desde la calurosa isla del Cordero, la isla del Encanto, Puerto Rico. Tenemos hoy por segundo día a Rafi Santana, un gran amigo, integrante de una denominación muy importante que se llama Los Discípulos de Cristo. Y Rafi, adelante, desde Puerto Rico, Bayamón. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos aquellos que nos ven, los que nos escuchan a través de los medios. Les saludamos desde la isla de Puerto Rico y sobre todo nuestro pastor Héctor Reyes de la denominación Discípulos de Cristo aquí en la isla del Cordero. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de todos nosotros. Bueno, aprovecho para darle un saludo grande. La iglesia está en un lugar que se llama Cerro Gordo. Divino, un lugar encantador, una iglesia preciosa, de la cual conozco hace muchísimos años. Ya estuve como 5 veces o 6 veces ya en esa congregación, y hace un par de meses atrás estaba en una reunión de oración compartiendo con Rafi y también con un querido amigo que es también uno de los líderes de gente mayor, Sami Acevedo. Estuve en la reunión de oración, así que es una iglesia que yo quiero mucho y que tengo muchos amigos en los discípulos. Y bueno, pero hoy vamos a alargar un tema muy especial. Cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza, lo puso en el huerto del Edén y también después de una costilla formó la varona. Y bueno, el único mandamiento que tenía Adán y la varona es no comer del árbol de la sabiduría del bien y el mal. Pero se corrompieron. ¿Por qué? Porque vino la serpiente, la representación de Satanás, a tentarlo y decirle: el fruto es muy rico, no te va a pasar nada, no te vas a morir, vas a ser como Dios. Y la varona comió primero, después se lo dio a Adán, y ahí comienza lo que vendría a ser el hombre que se corrompe. Ahora, pasó el tiempo, Caín mata a su hermano Abel, la maldad se multiplica. Dios, cansado de las cosas que pasaban en la época, ella manda a Noé, el único justo, para que hiciera un arca para que se salvaran aquellos que creyeran y que se salvaran de esa corrupción que había venido sobre la tierra. Ustedes saben cómo es la historia, se salva solamente Noé y su familia, y cuando vuelven a la tierra, de vuelta se vuelven a corromper, y justamente hoy día el hombre está en una situación de corrupción total. Pero quiero aprovechar a hablar con Rafi, que domina mucho el tema de corrupción. Y entonces, la corrupción, ¿de quién viene? ¿De los gobernantes o viene de la gente? Entonces le voy a alargar esa pregunta porque hay mucha gente que dice, para mí viene de los gobernantes, y otro es la gente. Pero justamente vamos a una isla, que la isla del encanto, lamentablemente, en los últimos, podríamos decir, 30 años, ¿no, Rafi? Ha ido de mal en peor con la corrupción. Y de esto vos sos un experto. Habla, Rafi. Bueno, tenemos que comenzar con un fundamento bíblico. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y siguiendo la línea que tú trazaste, Álvaro, yo tengo que decir que la corrupción nace de cada corazón individual. Aquí yo tengo un refrán que dice: el que se daña es porque quiere, porque la decisión la tomas tú, no la toma nadie. Tú decides si tú te vas a hacer parte de la corrupción o no vas a ser parte de la corrupción. Creo que los sistemas de gobierno a veces obligan a las personas, y las personas son los que tienen que tomar la decisión. ¿Por qué digo esto? En Puerto Rico pagamos contribuciones en la compra de los bienes que nosotros queremos adquirir.
Pero luego, al terminar el año, el gobierno nos pide que rindamos una planilla donde tenemos que colocar lo que nosotros ganamos, y sobre ese dinero, si el gobierno entiende que hay un excedente, nosotros tenemos que volver a tributar encima de eso. ¿Qué ocurre? Esto lo que ha creado es una economía subterránea, una economía donde la gente dice, si me pagas en efectivo, pues no te voy a cobrar los cargos del gobierno. Gente que utiliza todo lo que esté a su alcance para desviar los fondos que les llegan y no tener que pagar impuestos. Y esto lo que hace es que se cargue a aquellos que realmente hacen las cosas bien, pues se les carga de una manera onerosa para entonces el gobierno poder recaudar el dinero que necesita para los proyectos que tiene en mente llevar. Esto no solamente estoy hablando de la gente secular, estamos hablando que también en la iglesia yo escucho a hermanos que penosamente a veces se hacen partícipe de la mentira, se hacen partícipe el desvío de fondos, y yo tengo que decir y declarar que esto es corrupción dentro de la iglesia también. O sea, esto es algo que ha alcanzado, y la gente hoy en día a veces entiende que es normal porque nosotros a veces vemos la figura de Robin Hood como que tenemos que ser nosotros, como que no tenemos que pagarle al gobierno, cuando nosotros ayer también hablábamos de que Jesús había pagado unos impuestos. De hecho, cuando a Jesús le fueron a cobrar, él le dijo a Pedro, Pedro, vete y tira un anzuelo, y debajo de la lengua del pez va a encontrar un estatero, paga el impuesto tuyo y paga el impuesto mío. Si usted busca históricamente, este impuesto que le cobraron a Jesús no era justo, porque él no tenía que pagarlo, pero Jesús no quería problemas con la ley, así que Jesús lo pagó. Y de la misma manera, pues Jesús es un ejemplo a nosotros para que nosotros sigamos las leyes que nos han sido impuestas, que la Biblia también nos manda que nosotros obedezcamos a la ley que está puesta en el mundo para impartir justicia. Pero no solamente esto ocurre en el ámbito secular, sino que el gobierno, a veces yo entiendo que promueve el que las personas sean así. ¿Por qué? Nosotros en Puerto Rico tenemos muchísimos casos, y el más reciente yo le podría decir que son las pruebas del coronavirus. Estas pruebas, el gobierno le pagó a una empresa de contratistas de construcción, le pagó $40 millones, una prueba que según el periódico las cobraron a más del 1000%. O sea, entonces usted tiene que sentarse a pensar quién se va a beneficiar de ese dinero, a quién hay que pagarle. Una prueba que no pasó por los procesos que tenía que pasar de escrutinio porque tampoco servía, hubo que devolverla. ¿Quién lo aprobó? ¿Por qué se aprobó tan rápido? Las personas que luego se emitió un juicio, y las personas que estuvieron en este juicio no tenían la autoridad para haber aprobado esto. Tenemos el caso del ex gobernante Ricardo Rosselló, que lo sacaron bajo protestas en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el descaro del despilfarro de dinero, del amiguismo, de otorgar contratos y otras cosas a aquellos que lo rodeaban, de darles puestos con unos salarios altísimos a los que lo rodeaban, pues mire, generó que hubieran unas marchas, porque la gente se da cuenta de la corrupción, y lo que entendemos es que a veces los que están en el poder piensan que nosotros, el pueblo, el vulgo, no tenemos los ojos ni tenemos tampoco la mentalidad de ver lo que pasa. Ahora, más allá de esto, en términos de corrupción, yo tengo que decir que la Biblia, Dios condena enérgicamente a los corruptos. Usted lo puede ver en los profetas menores cuando decían que tenían 2 pesas. ¿Por qué tenían 2 pesas? Porque querían hacer trampa. Para uno
era más peso y cuando compraban era más liviano, haciendo trampa, y Dios sabía y Dios conocía lo que ellos estaban haciendo. La corrupción religiosa, que es otro tema también que podríamos desarrollar en esta tarde. ¿Como cuál? Como cuando en el templo, en el tiempo de Jesús, usted que se había matado cuidando una oveja desde que nació, y usted la crió, la verificó, revisó las pezuñas, le revisó los hocicos, le revisó las orejas, la lavaba, le ponía wax, le brillaba las pezuñitas, la dejaba, mire, como decimos en Puerto Rico, la dejaba niquelar, brillosita. Y usted la llevaba al templo. Es más, para que no se ensuciara, usted se la echaba al hombro y decía, no, esto no se va a ensuciar. Y allá le pasaba el calentador para que el pelito brillara y eso. Y cuando llegaba al templo, ¿qué ocurría? Pues allí había alguien y el sacerdote miraba y la miraba y le decía, no, esa oveja no es aceptable. Pero ¿cómo que no? No, esa oveja no. Vete allí a aquella esquina, que allí está mi primo vende ovejas, y dile que te venda una. Y allá el primo le vendía una oveja que estaba en peores condiciones que él la había llevado, y le compraba la oveja que esta persona había cuidado tanto por debajo del precio, para luego revenderla a un precio mayor. Eso era corrupción en el templo. Y Jesús lo vio y Jesús lo condenó. De hecho, a Jesús le dio un coraje que la Biblia lo describe, que le viró las mesas a ellos. Y le tuvo que decir, no, este lugar no es para corrupción, este lugar es para orar. Así que la Biblia tiene un historial de corrupción terrible, y Dios es bien específico en la condena de esto. Pues de la misma manera nosotros podemos ver los gobiernos de hoy en día, como los gobiernos, por ejemplo, yo podría decir que la CIA de Estados Unidos, ¿qué hace la CIA? Pues mire, la CIA, nada más y nada menos que por qué están metidos en Afganistán. Afganistán es un país que no tiene mucho que dar, pero ¿qué hay allí? El primo de mi esposa me cuenta que él estuvo allí como soldado, haciendo ¿qué? Vigilando los campos de opio, porque ellos convertían el opio para entonces poder financiar la guerra y hacer más rico a los que son ricos. Eso también es corrupción, porque nosotros pagamos con nuestros impuestos a esos soldados que están allá. Así que, hablando de corrupción, realmente sería interminable, porque tantas y tantas personas, y la ambición al dinero es tan grande en estas personas, que yo podría decirle, vamos a decir un ejemplo, Obama entró a la presidencia con varios millones y salió con 240 millones. ¿Cómo es posible si él tiene un salario de, creo que son 200 y tantos mil dólares al año? Entonces, ¿cómo sacó 200 y tantos millones? ¿Más bien? Entonces, cuando uno comienza a analizar a estos presidentes de los distintos países, uno se tiene que dar cuenta de que pues, es obvio que ellos venden favores, es obvio que ellos tienen unos esquemas de corrupción, de desvíos de dinero, como ocurrió en el famoso caso de Panamá, de las cuentas de banco que salieron a la luz porque Wikileaks sacó a la luz que toda esta gente desviaban sus dinero y tenían cuentas millonarias en bancos en otros países. Así que este tema de la corrupción, sí tengo que decir que es condenado por Dios, de tal manera que Dios aborrecía tanto esto que el pueblo de Israel tuvo que pagar un exilio. Y Dios le advirtió, le dijo, no sigan con la corrupción. De hecho, tengo que decir que en Puerto Rico, al ex gobernador Ricardo Rosselló, Dios le habló. Y Dios le habló. Y le dijo que Dios lo había puesto ahí para que hiciera el bien. Y eso me consta porque está grabado. ¿Y qué ocurre? Él no hizo caso y tuvo que pagar las consecuencias del bochorno de haber sido expulsado del reino por el pueblo. Es el único. Pero sin embargo, pues, Dios le habló, pero él no quiso hacer caso.
La Biblia dice que uno lo que siembra es lo que va a cosechar. Y creo que la gente que está en esa corrupción, Dios saca a luz todas las cosas, y no hay cosa peor que, por ejemplo, gente que tiene influencia, que tiene el poder para hacer el bien, por dinero, por materialismo, cambian las formas de actuar, y todo eso después tiene consecuencias porque mucha gente queda avergonzada públicamente porque lo que uno hace a escondida después Dios lo saca a luz. Pablo, hemos tenido una gran cantidad de situaciones acá en nuestro país de gente que han sido casos notorios de corrupción, pero que bueno, terminaron mal y algunos hasta presos, pero ¿qué podrías decirle vos de acá de Uruguay? Porque lo que contó Rafi también es parte también de nuestro país, en menor medida en estos últimos tiempos, pero también tenemos un historial largo que nosotros sabemos. Sí, creo que antes no iban presos, ahora son condenados. Con cárcel domiciliaria. Ahora van con domiciliaria. No, ni domiciliaria a veces, Sí. porque como son primarios, de repente no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Acá se robaron bancos enteros. Tenemos la fea experiencia de que desaparecieron bancos así en un abrir y cerrar de ojos, como el Banco Pan de Azúcar, como el Banco Montevideo. El transatlántico también en mi época. Vos no eras nacido, pero el transatlántico fue otro. No, pero escuchá, el del transatlántico yo tenía el ómnibus, que era una alcancía. Ah, pero entonces vos sos viejo. Yo lo tenía. ¿Por qué? Porque mi abuela, una de mis abuelas tenía plata en ese banco. Y entonces le dieron una alcancía que era como un presente que se le daba, que era un ómnibus, y decía Banco Transatlántico en el costado. Me acuerdo clarito de ese ómnibus. El Banco Transatlántico, justamente, el que hizo la jugada fue una persona muy conocida, que muy ligado a un gobierno que estaba en ese momento, ¿verdad? Y lo que pasó después con el Banco Montevideo, por ejemplo, y el Banco de la Caja Obrera, fue lo mismo, porque eran los hijos de esa persona. O sea, era toda una cadena de corrupción que siguió por los años y por los años y por los años, ¿verdad? Al punto que el último se estuvo escapando por Estados Unidos, vivió un tiempo en Estados Unidos hasta que lo agarraron y tuvo que pagar. Ese sí creo que pagó, pero estuvo poco, estuvo 2 años, creo, ese muchacho. Y bueno, tenemos muchos ejemplos en Uruguay de corrupción durante mucho tiempo. Nuestro país se le llamaba la tacita de plata en un tiempo, ¿verdad? Porque era un paraíso. Uruguay había resurgido después de la Segunda Guerra Mundial, vendíamos de todo, ¿verdad? Y bueno, llegamos hasta estatizar los trenes, por ejemplo, ¿verdad? Los trenes eran ingleses y terminaron siendo nacional, una empresa nacional, que se llamaba AFE, Asociación de Ferrocarriles del Estado. Y bueno, eso pasó en 1948, 1950, por ahí. Después hubo un clic en fin de los años 50, 58 para ser más exacto, y ahí comenzó el barranca abajo de Uruguay y la corrupción total, en la cual salía para diferentes países el oro de nuestro país que teníamos en reserva, salía en aviones, ¿verdad? Y fue la primera vez que Uruguay entra en el Fondo Monetario Internacional, y ahí
empezamos barranca abajo, ¿verdad? Y ahí empezaron las corrupciones cada vez más grandes, cada vez peores, y bueno, hoy estamos como estamos, ¿verdad? Hemos tenido unos repuntes, hemos tenido unas bajadas, y así estamos, arriba, abajo, y veremos cómo va a terminar todo esto. O sea, este programa que lo estamos haciendo con Rafi Santana, que él podría alargar innumerables testimonios terribles de lo que pasó allá, en Uruguay pasa y está pasando en todos los países. Nosotros estamos rodeados de Argentina y Brasil, mejor no hablar, Paraguay ni que hablar, pero creo que la corrupción es en todo el mundo y eso trae grandes conflictos y es condenado por Dios. Esto es condenado terriblemente por Dios. Pero se nos fue el tiempo en la primera media hora y después vamos a ver qué solución podemos tener nosotros. Yo creo que, a pesar de que se habló también de la corrupción dentro de la iglesia, pero también nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo y tenemos que tratar de defender todo esto, sacar a luz los que están en la corrupción, denunciarlos y también orar para que la palabra de Dios reine, para que se quite todo esto. Pero esto lo vamos a hablar en la segunda parte de este programa Charlando en Familia. Vamos a hacer un corte, escuchen los temas musicales que está en este rato donde vamos a estar haciendo el intervalo. Charlando en Familia. Me tientan a toda hora aquellas aves del cielo para que amontones oro y sirvas a las riquezas. Ya están los ladrones pronto y las polillas atentas. Ay de ti, trabajas muy duramente, con cara de preocupado, pues temes que si mañana comida traerás a casa, confía solo en ti, que necia es tu vanidad. Ay de ti, construye sobre la roca, vence los temporales, cimientos espirituales, lleva sobre tus espaldas, es Cristo el que te dará las fuerzas para luchar. Es Jesús, es Jesús. Criticas al hombre siempre y tratas de dar consejo, la paja en el ojo ajeno la sacas con tu sapiencia. Eres el hombre perfecto, el mundo te lo agradece. Ay de ti, cierras la puerta muy fuerte cuando el camino te muestran. Dices que no tienes tiempo para escuchar gente necia. Qué triste es tu realidad, qué triste es tu realidad. Sigo el camino, mi amigo, dejándote esta semilla, guárdala pues algún día, te servirá para guía, pues yo fui como tú, mi vida él me transformó, y heme aquí,
creo en ti. Charlando en familia. Seguimos en esta segunda parte de este programa Charlando en Familia, disfrutando aquí con Rafi Santana, con Pablito Camargo, pero vamos a darle nuevamente a Aquiles, porque esta semana sí recomienza la actividad en nuestras iglesias, pero él tiene nuevamente la información para que nadie quede fuera. Bueno, Álvaro, muchas gracias. La verdad que me dejó muy contento todo esto. Yo ya quería volver, como la mayoría de todos, ¿no? Pero yo ya quería. Gracias a Dios hoy ya se puede decir de que este viernes tenemos la reunión de oración a las 19 horas. Y el sábado a las 17 horas con Santa Cena, te esperamos en Lorenzo Carnelli 1070. También el domingo con Santa Cena, te esperamos a las 10:30 de la mañana. También te esperamos en Pinamar, en calle 24, manzana 14, solar 30. Rodrigo de Castro te va a esperar a las 17 horas. También el domingo te... ¿De qué día, Rodrigo, en Pinamar? El sábado. Sábado. Ah, el sábado. Sábado. Ahí está. Y Bueno. el domingo también te espera Rodrigo de Castro en La Paloma 2010, allí en el Cerro. Te espera a las 11 de la mañana. También allí en 8 de octubre 2767 te espera la pastora Rude Telechea a las 18 horas. Y también después de esto, quiero pasarte 2 teléfonos para que te comuniques con nosotros, que es el 097-974868 y el 2443-26. También nosotros te pedimos una colaboración, que vayas a Habitat.net y deposites en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien. Queremos aclarar que de acuerdo a todos los pedidos gubernamentales, tenemos que llevar tapaboca. En la iglesia, en las congregaciones tenemos gel, también tenemos que limpiar los zapatos y que mantengan la distancia, o sea, todos nuestros templos van a estar a una distancia prudencial para que no haya este tema. Y bueno, recordamos que las reuniones van a ser bastante cortas. Pero seguimos en este programa Charlando en Familia, y la pregunta que le hacemos a Rafi Santana, nosotros que somos conocedores de la palabra, ¿qué rol tenemos que tener en la sociedad, como la corrupción que está pasando en Puerto Rico, con la que hay en Uruguay, lo que nos están escuchando a través de www.cx46.com.uy, los que nos están escuchando por Facebook, Álvaro de Castro, los que nos están escuchando en YouTube? ¿Qué consejos le tenemos que dar a todos aquellos que creen que hay un Dios justo, que Dios está mirando todas nuestras obras? Bueno, tenemos que comenzar diciendo que los métodos que el hombre ha impuesto no han sido eficaces. Y tengo 2 ejemplos. El primer ministro de China, en China, a las personas que se acusan de corrupción, básicamente los condenan a muerte en el acto. Y si usted va a Filipinas, que es el otro ejemplo radical del mundo, donde está Rodrigo, tu compañero, Rodrigo Rúa, Rodrigo Rúa implementó un sistema donde él le quita extremadamente todo lo que pueda tener esa persona del gobierno que es acusada de corrupción, propiedades hayan sido o no adquiridos durante el gobierno. Si agarra los vehículos, se los destruye, las casas, todo se lo destruye y los deja básicamente en la calle. Y a estos funcionarios los condena a muerte en un batallón de fusilamiento. Pero ese no es el llamado de la iglesia. Además de que esto no ha detenido la corrupción en esos países. O sea que no hay nada que nosotros podamos decir en términos humanos que pueda controlar la corrupción. Es bien difícil. Pero
nosotros cuando vamos a la Biblia, nosotros sabemos que ya dijimos que Dios condena la Biblia, pero hay algo que quizás las personas hayan entrado en un proceso de corrupción, pero es importante saber que las personas tienen el derecho a arrepentirse, tienen derecho a pedir perdón por los actos que ya hayan hecho, y es importante saber que no se pueden repetir, pero también existe la restitución. Fíjate que Zaqueo dijo, si a alguien yo le he hecho daño o le he robado, le voy a devolver 4 veces lo que la persona alega que le robé, y obviamente asumo yo que si se prueba. O sea que no solamente nosotros podemos hablar de corrupción, sino que también tenemos que hablar de restitución. Y está en el corazón de cada uno de los creyentes el ser sincero y hacerle honor a la verdad, y la verdad es Cristo. Y para nosotros hacerle honor a la verdad tenemos que pagar lo justo y lo que se nos exige, seguir las leyes al pie de la letra y no pensar en pasarnos de listo, porque a Dios no le gusta a los que se pasan de listo. Sabés que tengo un testimonio justamente avalando todo eso que tú decís, porque hay corrupciones pequeñas y corrupciones grandes, porque el fin siempre es obtener dinero. Cuando hoy nombraste el tema de cambiar las pesas que se hacía antiguamente en Israel, y que Dios tiene que largar esa ley a un pueblo que supuestamente era creyente. Yo me convertí a los 33 años de edad, y siempre tuve en el tema de las confecciones, desde que comencé allá por los 20 años de edad, y recuerdo que después empecé fabricando telas. Entonces, en aquella época yo vendía muchas telas de algodón, y entonces cuando la gente me preguntaba, ¿y esto encoge? Y yo le decía, no, esto está preencogido, no hay ningún problema. Y en realidad encogía un 10%. Los que venían a protestar para que no armara mucho lío, le daba unos metritos, y el que no protestaba, bueno, se lo perdía. Pero también en aquella época venía de moda unos colores, por ejemplo el rojo y el color turquesa, que siempre destiñen, siempre tiene una pérdida de color. Entonces hay un problema que cuando vos lo mezclás, lo pones con una tela blanca, te mancha la otra tela. La gente me preguntaba, ¿este rojo destiñe? Pero no, el turquesa tampoco. Y después le desteñían, hacía lo mismo. Cuando protestaba mucho, le daba unos metros o le hacía un descuento. Ahora, cuando yo tengo un encuentro con Jesucristo, yo tengo que cambiar. Y cuando yo leo la palabra, yo dije, esto que estoy haciendo está mal. Y Dios me dio la oportunidad, porque pasado en el año 86, vuelven de vuelta las telas de algodón de moda. Y entonces ahora yo no podía mentir. Entonces venían los clientes y me decían, ¿esta tela encoge? Y yo les decía, sí, 10%. Entonces nos vamos a comprar a otro lado. Entonces yo les decía, cuando compren 1 metro, pónganlo en agua y después lo vuelven a medir. Y cuando venía la tela roja y le decía, esta tela destiñe. No, vamos a otro que dijo que no mentí, que no desteñía. Yo le digo, bueno, hagan una cosa, compren un pedacito, lo ponen con una tela blanca, lo ponen en agua y después me dicen el resultado. Por decir la verdad, me ganaba a todos los clientes que me decían, por más que me digan que no destiñe o que no encoge, venimos a vos porque nos decís la verdad. Entonces ahí comprobé que el cambio de mi corazón me había ayudado incluso a un riesgo de perder cierta clientela, pero como es un Dios justo, sacó esa corrupción que antes estaba en mí porque me convertí a Cristo. Entonces pienso también que pueden haber políticos, que puede haber empresarios, que pueden haber banqueros, que pueden haber gente que tuvo un encuentro con el Señor y se dan cuenta, como en el caso de Zaqueo, que hacía muy buen dinero, y eso es un claro caso de corrupción, porque estaba de acuerdo con los soldados romanos. Y cuando él le decía, yo he estafado a otros porque sabía que le había cobrado más de lo que le tenía que cobrar de impuestos. Así que el cambio del corazón, nosotros estamos ayudando a la sociedad a por lo menos, en ese caso, somos la sal de la tierra y la luz del mundo, pero lamentablemente también
hemos escuchado testimonios de gente que es creyente, que llega a determinados cargos especiales, pueden ser políticos, empresariales, y terminan siendo corruptos. No sé, Pablo, si vos también estás de acuerdo con esto, por lo menos lo has visto en el transcurso como vida cristiana de estas situaciones. Sí, por supuesto que sí. 1000 veces lo he visto. Tenemos un ejemplo, hablando sobre corrupción en el cristianismo. Tenemos un ejemplo, hay una mujer muy famosa que ella dice: párense acá los que tienen $1000, párense acá los que tienen 500, y entonces, conforme a la ofrenda o al pacto que está muy de moda, ¿qué hacen? Supuestamente es la bendición que reciben, ¿verdad? Y tenemos un caso muy claro en cuanto a eso en la Biblia, porque siempre, como dice Rafi, tenemos que pasar todo por el cernidor de la Biblia, ¿verdad? A ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué nos aconseja la palabra de Dios. Y me vino a la mente ahora, mientras estábamos hablando, cuando Pedro comienza a hacer milagros, prodigios, maravillas, y comienza a hacer cosas tremendas. Y ahí había un hombre que era un simpatizante en ese momento, que se llamaba Simón el Mago, muy conocido por todos, ¿verdad? Y vio cómo estaban quemando los libros de hechicería, de brujería, toda esa historia, y vio que la gente recibía el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces él se le acerca a Pedro y le dice, todo parafraseado lo que estoy diciendo, ¿no? Lo pueden encontrar en Hechos de los Apóstoles. Y se encuentra con Pedro y le dice, ¿cuánto sale lo que estás repartiendo, lo que le estás dando a esta gente? Y Pedro, no es como muchos hoy en día, ¿verdad? Pedro no le mandó a hacer un pacto, no le dijo, mira, tenés que darme tanto, sino que le dijo, tu dinero perezca contigo, le dijo. O sea, está en la actitud del cristiano verdadero, el cristiano convertido a Cristo, ¿verdad? Porque el que hace esas cosas no está convertido a Cristo porque no conoce la Biblia, no leyó la Biblia y se comporta como un mundano, ¿verdad? Entonces, Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, ¿verdad? Entonces este hombre arrepentido cae a los pies de Pedro pidiendo perdón, que por favor no vaya a caer en maldición, ¿verdad? Y ocurre algo tremendo, ¿verdad? Este hombre yo creo que terminó convertido a Jesucristo en definitiva, siendo un verdadero cristiano y viendo en la forma como se comporta Pedro y como Pedro le dice, mira, a mí no me interesa tu plata, no me va ni me viene lo que me puedas dar, porque esto es por gracia, esto es un regalo de parte de Dios para tu vida, si lo quieres aceptar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que nosotros tenemos que predicar, y eso es lo que esa es la manera como debemos de comportarnos, ¿verdad? Conforme a los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora bien, no hay corrupción si no hay gente que avala la corrupción. Supongamos, hay un gobernante o algo que quiere hacer una corrupción, pero si no encuentra adeptos, no puede hacer nada. Entonces aquí está la pregunta. El que gobierna o el que está en un mando en un lugar directriz o empresarial, ¿llegó y está en ese lugar llegando a la corrupción porque se lo permitieron o porque él contagió a la gente? Ahí está la gran pregunta, que es como, ¿quién está la primero, la gallina o el huevo? Pero muchas veces se ha dicho que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y entonces, mucha gente lamentablemente ha sido beneficiado con la corrupción. Voy a poner el ejemplo muy conocido, y no voy a hablar del país, porque este programa está saliendo en todos los lugares. Una de las formas de corrupciones que se hacen hoy día, muy comúnmente, quizás también le toca ya a Puerto Rico, vamos a hacer un hospital para determinada parte de la clase obrera para que pueda tener sus beneficios. Entonces, ¿cuánto sale ese hospital hacerlo? $30 millones. Muy bien, $30 millones. El edificio
se hacen 20. Y los 10 millones que sobraron se repartió con el presidente del país, con los ministros, con las personas que firmaban, los arquitectos, se repartió todo ese dinero, fue todo muy beneficiado y entonces a partir de ahora toda obra pública que se vaya a hacer, aquí cuentan con nosotros. Y eso sale en la prensa con grandes bombos y platillos. Miren lo que ha hecho el gobierno, ha hecho un hospital. Este tema es una de las formas de corrupción que se está haciendo en todo el mundo. Porque antes, directamente, el llevarse un cheque, un dinero, terminaban presos. Pero ahora con esto dicen, no, acá tengo las firmas. Esto salió por tanto. Y esta es una forma de corrupción que está siendo parte en todos los lugares del mundo. Y tenemos que hablar de esto porque lamentablemente no es solamente el que organiza la corrupción, sino muchísima gente. Y entonces después la gente dice, bueno, cuando tengas una oportunidad, acordate de mí. Entonces cuando quieren saber, hay un país que está metido totalmente en la corrupción y después, ¿qué es lo que pasa? El país se entra en crisis. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y entonces Dios permite que lamentablemente, como pasó, quizás Rafi lo sabe bastante en Puerto Rico, que han pasado varios gobiernos, yo conozco la interna de allá, y ahora dicen, bueno, ahora va a venir otro que va a cambiar. Pero ¿qué pasa? Siempre son los mismos, no sé por qué, pero siempre es, si no es este, es el hijo, es el otro, y cuando quieren acordar es una camarilla que están todos metidos en la corrupción. ¿No es cierto que es así, Rafi? Sí, me llama la atención eso porque casualmente uno de los que se está postulando para gobernador es una persona que gana cerca de $1 millón al año. El gobierno de Puerto Rico, al gobernador se le pagan al año $75,000. Entonces tú te pones a pensar y tú dices, caramba, una persona que se gana $1 millón al año y está tratando de correr para un puesto donde se va a ganar $75,000 al año, ¿no te suena extraño? Nosotros tenemos que ser conscientes como cristianos y decir, mira, o sea, aquí hay algo extraño que no hace sentido. Y como yo decía, mira, hace poco yo tuve que llenar el informe de impuestos de Puerto Rico y estaba con una persona que lo estaba llenando. Y la persona me dice, mira, yo te voy a conseguir una dispensa para que el gobierno no te cobre los impuestos. Y me quedé con, ¿y cómo es eso? Y me dice, no, pero hay que pagarle a la persona. Y yo le dije, no, yo soy cristiano. Si yo tengo que pagar con todo lo que tengo, yo lo voy a pagar. Pero yo no puedo favorecer eso porque yo me hago parte de la corrupción a la que yo critico y contra la que yo predico. No puedo hacerlo. Entonces yo tuve que dejarle claro a esa persona que no volviera a hacerme ningún tipo de ofrecimiento porque yo soy cristiano. Así que nosotros tenemos que tener cuenta con todas las personas y de hecho la Biblia habla de que nosotros tenemos, de que hay lobos disfrazados de ovejas, que nosotros tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, en el gobierno de Puerto Rico hay una persona que se llama Johnny Méndez, que se eligió por mayoría del voto de los cristianos, porque la persona tenía una afiliación y tenía unos fines cristianos, pero ¿qué ocurrió? Le dio trabajo al sobrino, el sobrino, que era un simple vigilante en la Cámara, ganó sobre cientos y tantos miles de dólares cuando su salario normal eran $30,000. Le preguntan a él, ¿tú lo conoces? No, no lo conozco. ¿Sabes quién es? No, no sé quién es. Y luego tuvo que confesar, sí, es mi sobrino y eso. Entonces, ¿dónde deja parado a todas estas personas? Pues mire, yo también tengo que decir que no todo el que va a la iglesia es santo, no todo el que va a la iglesia usted puede pretender que es una persona seria, porque la iglesia recibe a todo el mundo. La iglesia le abre las puertas a todo el mundo porque todo el mundo tiene la oportunidad de ser cristiano. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Cristo le da la oportunidad a todo el mundo, pero por estar dentro de la iglesia no significa que no lo va a alcanzar la corrupción, lo puede alcanzar. Que Cristo lo puede limpiar, lo puede limpiar. Que Cristo lo puede salvar como hizo con Zaqueo. Yo creo firmemente que Zaqueo, después de aquella experiencia con Jesús, Zaqueo fue un buen creyente, porque Zaqueo
se arrepintió y sus palabras lo demuestran. Por eso queremos ir terminando ya este programa Charlando en Familia, redondeando un consejo a toda la audiencia de este programa. Todo depende de cada persona cómo actúe. Por eso el predicar el Evangelio significa cambio de vida, cambio de valores. Una de las cosas por la cual es beneficioso predicar el Evangelio, no solamente por la salvación del alma, sino también porque estamos trayendo una nueva plan para la sociedad donde vivimos, para el país donde vivimos. En un país donde haya un 50% de creyentes, es más difícil que entre la corrupción. Van a haber muchos ojos mirando y juzgando a las personas que están haciendo mal. Y en el caso de los políticos, bueno, muy sencillo. En la próxima no lo votamos, pero tampoco vamos a elegir a los otros que están corruptos, porque hay muchas veces que en ese amiguismo te coloco a vos y seguí. Entonces, quiere decir que nosotros, una de las formas es predicar el Evangelio, porque no solamente salva y sana, sino que produce un cambio en el corazón del creyente. Y nosotros somos testigos de muchísima gente que ha venido a nuestras congregaciones, de una vida, en este caso corrupta, pero que cambiaron su forma de ser y hoy día son muy buenos ejemplos. También, como decía Rafi, el trigo está mezclado con la cizaña, lo dijo Jesús. Y entonces le preguntaron a Jesús, pero ¿cómo es que salió la cizaña? Dice, bueno, Satanás vino y plantó la cizaña donde estaba el trigo. Pero dijo, no lo saquen, porque al final del siglo el trigo va a ir para el granero y el otro va a ser quemado. Así que, en definitiva, recuerden, no se puede burlar de Dios porque Dios conoce todas las cosas. Así que yo no quisiera estar en el pellejo de los corruptos, sean gobernantes, sean banqueros, sean personas que están en las altas finanzas de los países, que generalmente son los que tienen mayores posibilidades, o los que tienen determinadas influencias en una situación que incluso puede ser hasta la eclesiástica. La historia nos marca, en la época medieval, son famosos en la historia de la Iglesia Católica, que se vendían a incluso los papados por dinero. Hasta eso estaba falta. Yo no estoy atacando, estoy trayendo cosas que están en los libros de historia. Y se compraban los papados en un determinado momento, hubieron 3, 4 al mismo tiempo, porque uno ponía dinero en tal lado, el otro ponía, y llegaron a haber 3, 4 papas simultáneamente, unos en Francia y otro en Italia. Así que la corrupción también puede llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque también hay poder, hay cargos y hay economía. Así que el consejo, cuidado, Dios tiene control absolutamente de todo. Y bueno, entonces, te agradecemos, Rafi, sos una bendición de haber estado nuevamente, y quiero compartirte algo. Para los que están escuchando este programa, y estaba contando la oferta que le hicieron a Rafi Santana, yo justamente estaba en Puerto Rico y veníamos en el auto de él, cuando de camino de Aguada a Bayamón te hicieron esa oferta, y tú mismo la rechazaste. Yo fui testigo porque estaba en el auto contigo. No sé si te acordás de eso. Sí. Fui testigo directo de ese ofrecimiento y el rechazo que le hizo. Bueno, se necesitan hombres, mujeres de buen testimonio que le digan no a la corrupción. Y bueno, se está yendo este programa Charlando en Familia, y les recordamos que este programa, si te gustó, volverlo a escuchar, porque queda ahí en YouTube, queda en Álvaro de Castro Facebook, queda en Zona de Cristo Facebook, así que podés volverlo a escuchar. Y agradecemos todos y a todo este panel que nos ha tenido. Un abrazo grande para Rafi Santana, para la Iglesia de los Discípulos de Cristo, tu hermosa familia, Elisa, y todas tus hijas. Gracias. Pero ahora vamos a hacer el coro de despedida, te vas a sumar. Porque mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia. Charlando en Familia.